3.1. Singularidad, irrepetibilidad, pluralidad. Pero tal vez podamos separar experiencia y experimento de una manera más analítica, enunciando otros principios de la experiencia, o mejor, enunciando de otra manera, con otras palabras, algunos de los principios que hemos ido trabajando hasta aquí. Comenzaremos por lo que podríamos llamar el principio de singularidad. Si un experimento tiene que ser homogéneo, es decir, tiene que significar lo mismo para todos los que lo leen, una experiencia es siempre singular, es decir, para cada cual la suya. Pondré algunos ejemplos. Si todos nosotros leemos un poema, el poema es sin duda el mismo, pero la lectura es en cada caso diferente, singular, para cada cual la suya. Por eso podríamos decir que todos leemos y no leemos el mismo poema. Es el mismo desde el punto de vista del texto, pero es distinto desde el punto de vista de la lectura. Si todos nosotros asistimos a un acontecimiento, o dicho de otra manera, si a todos nosotros nos pasa algo, por ejemplo, la muerte de alguien, el hecho es para todos el mismo. Lo que nos pasa es lo mismo, pero la experiencia de la muerte, la manera como cada uno siente o vive o piensa o dice o cuenta o da sentido a esa muerte, es en cada caso diferente, singular, para cada cual la suya. Por eso podríamos decir que todos vivimos y no vivimos la misma muerte. La muerte es la misma desde el punto de vista del acontecimiento, pero singular desde el punto de vista de la vivencia, de la experiencia. Y podríamos multiplicar los ejemplos. El principio de singularidad tiene como corolario temporal lo que podríamos llamar el principio de irrepetibilidad. Si un experimento tiene que ser repetible, es decir, tiene que significar lo mismo en cada una de sus ocurrencias, una experiencia es, por definición, irrepetible. Pondré también algunos ejemplos. Hay un filósofo francés, Emmanuel Levinas, que tiene un libro cuyo último capítulo está destinado al erotismo y a la fecundidad, a la experiencia erótica y a la experiencia de ser fecundo, de tener hijos. En ese capítulo, Levinas, 1997, viene a decir que todo hijo es en tanto que experiencia, de alguna manera, el primer hijo, que todo hijo es hijo único, porque la experiencia de la paternidad o la maternidad es en cada caso distinta. Cuando uno tiene 3 hijos, uno no hace 3 veces la misma experiencia. Lo mismo podríamos decir del amor. Podríamos decir que todo amor es en tanto que experiencia el primer amor. Obviamente uno ha aprendido algo de sus anteriores amores, alguna cosa le ha pasado. Sus otros amores determinan en alguna medida su manera de enamorarse, su manera de hacer o de padecer la experiencia del amor. Pero al mismo tiempo, la experiencia del amor es en cada caso distinta. Una persona que se enamora 3 veces no hace 3 veces la misma experiencia, lo que sería el infierno de la repetición, sino que hace 3 experiencias singulares, distintas, únicas, sorprendentes. Lo mismo podríamos decir de la lectura del poema. Nadie lee 2 veces el mismo poema, como nadie se baña 2 veces en el mismo río. Aunque el poema sea el mismo, la experiencia de la lectura es en cada una de sus ocurrencias diferente, singular, otra. Y lo mismo podríamos decir de la muerte, de un ser que nos importa. Si a alguien se le mueren varias personas queridas, no hace varias veces la misma experiencia, no repite la misma experiencia. Podríamos decir entonces que en la experiencia la repetición es diferencia, o que en la experiencia la mismidad es alteridad. La experiencia de la paternidad o del amor o de la muerte o de la lectura, repitiéndose, son también diferentes. La experiencia de la paternidad o del amor o de la muerte o de la lectura, siendo las mismas, son siempre también otras. La experiencia, por tanto, siempre tiene algo de primera vez, algo de sorprendente. Otro corolario del principio de singularidad es lo que podríamos llamar el principio de pluralidad. Un experimento siempre se produce en general. Sin embargo, si la experiencia es para cada cual la suya,
o lo que es lo mismo en cada caso otra, o lo que es lo mismo siempre singular, entonces la experiencia es plural. El plural de singular es plural y el singular de plural es singular. Ante el mismo hecho, la muerte de alguien, por ejemplo, o ante el mismo texto, la lectura de un poema, por ejemplo, hay siempre una pluralidad de experiencias. La experiencia, por tanto, es el espacio en el que se despliega la pluralidad. La experiencia produce la pluralidad y la mantiene como pluralidad. 3.2. Singularidad y singularización. Vamos a continuar por un momento con el principio de singularidad. Para precisarlo, para desarrollar alguna de sus consecuencias y quizá para radicalizarlo. La experiencia lo es siempre de lo singular, no de lo individual o de lo particular, sino de lo singular. Precisamente de lo que no puede haber ciencia, porque la ciencia trabaja justamente generalizando. La ciencia trabaja con lo que es en general. Pero si es verdad que de lo singular no puede haber ciencia, sí que puede haber pasión. Es más, la pasión lo es siempre de lo singular. Podríamos decir incluso que la afección por lo singular, el afecto por lo singular, se llama precisamente pasión. Por eso, de lo singular solo puede haber una epistemología pasional, o una ética pasional, o una política pasional. La experiencia se abre a lo real como singular, es decir, como acontecimiento. El acontecimiento es precisamente lo singular. Pero que la experiencia se abre a lo real como singular quiere decir también que no sabe, ni puede, ni quiere identificarlo. Lo singular es lo que desborda cualquier identidad, cualquier identificación. Lo singular es precisamente lo inidentificable, que no sabe, ni puede, ni quiere representarlo. Lo singular es lo que no es más que su presencia, que su presentación, es decir, lo que desborda cualquier representación, lo que no representa nada. Lo singular es precisamente lo irrepresentable, que no sabe, ni puede, ni quiere comprenderlo. Lo singular es lo que desborda cualquier inteligibilidad, lo que está siempre más allá de cualquier comprensión, lo incomprensible. La experiencia se abre a lo real como singular, es decir, como inidentificable, como irrepresentable, como incomprensible, y también como incomparable, como irrepetible, como extraordinario, como único, como insólito, como sorprendente, es decir, como otro, de lo que yo puedo identificar, de lo que yo puedo representar, de lo que yo puedo comprender. La posibilidad de la experiencia supone, por tanto, la suspensión de una serie de voluntades. La voluntad de identificar, la voluntad de representar, la voluntad de comprender. La posibilidad de la experiencia supone, en suma, que lo real se mantenga en su alteridad constitutiva. Pero además de abrirse a lo real como singular, de dar lo real como singular, la experiencia también singulariza. Singulariza, como hemos visto ya, el acontecimiento, lo real, el eso de eso que me pasa. Pero también singulariza al sujeto, al me de eso que me pasa. El sujeto de la experiencia, ese sujeto que hemos caracterizado ya como abierto, vulnerable, sensible y expuesto, es también un sujeto singular que se abre a la experiencia desde su propia singularidad. No es nunca un sujeto genérico o un sujeto posicional. No puede situarse desde alguna posición genérica, no puede situarse en tanto que es, en tanto que profesor, o en tanto que alumno, o en tanto que intelectual, o en tanto que mujer, o en tanto que europeo, o en tanto que heterosexual, o en tanto que indígena, o en tanto que cualquier otra cosa que se les ocurra. El sujeto de la experiencia es también el mismo, inidentificable, irrepresentable, incomprensible, único, singular. La posibilidad de la experiencia supone entonces la suspensión de cualquier posición genérica desde la que se habla, desde la que se piensa, desde la que se siente, desde la que se vive.
La posibilidad de la experiencia supone que el sujeto de la experiencia se mantenga también él en su propia alteridad constitutiva. 3.3. Incertidumbre, libertad, quizá. Otra manera de separar experiencia de experimento podría enunciarse con lo que podríamos llamar el principio de incertidumbre. Hemos visto ya que la experiencia supone siempre una aventura, un riesgo, un peligro, pero vamos a desarrollar eso un poco más. Si un experimento es por definición anticipable, aunque sea relativamente anticipable, aunque su anticipación dependa de un cálculo de probabilidad, la experiencia no puede ser anticipada. No se puede saber de antemano cuál va a ser el resultado de una experiencia, a dónde puede conducirnos, qué es lo que va a hacer de nosotros. Y eso porque la experiencia no tiene que ver con el tiempo lineal de la planificación, de la previsión, de la predicción, de la prescripción, sino con el tiempo de la apertura. La experiencia siempre tiene algo de imprevisible, de lo que no se puede ver de antemano, de lo que no está ya visto de antemano, de impredecible, de lo que no se puede decir de antemano, de lo que no está ya dicho, de imprescriptible, de lo que no se puede escribir de antemano, de lo que no está escrito. La experiencia siempre tiene algo de incertidumbre. Es más, la incertidumbre le es constitutiva, porque la apertura que la experiencia da es apertura de lo posible, pero también de lo imposible, de lo sorprendente, de lo que no puede ser. Por eso la experiencia siempre supone una apuesta por lo que no se sabe, por lo que no se puede, por lo que no se quiere. La experiencia es un quizá, o lo que es lo mismo, la experiencia es libre, es el lugar de la libertad. Podríamos llamar a eso entonces el principio de libertad de la experiencia o el principio del quizá.